don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 26 al 30. Tras comprender el valor del canto de la luna, Viserys decidió regresar a su residencia con Dany. En el camino, descubrió que el folleto contenía unas 3000 palabras, cuyo contenido principal era la alabanza y la veneración de la luna. El texto estaba escrito en valirio y poseía un ritmo hermoso, casi como un canto melódico. Además, requería visualizar la luz de la luna durante la lectura, lo que añadía un grado de dificultad. Mientras Viserys estaba absorto en la lectura, Dany le preguntó: «Hermano, ¿has estado soñando mucho últimamente?» «Jaja, estoy bien», respondió Viserys, sintiendo una calidez en el corazón mientras le acariciaba la cabeza, dándose cuenta de que ella estaba preocupada por él. Sin embargo, Dany decidió en secreto recordarle que descansara más a partir de ese día. Al anochecer, Viserys encontró la luz de la luna particularmente hermosa. El resplandor plateado se reflejaba en el suelo, creando una atmósfera tranquila. Con la canción de la luna en mano, Viserys subió a un lugar elevado y comenzó a cantar suavemente, tal como se le había indicado. Observó su valor de magia, que en ese momento era de 11,6. Tras la oración que figuraba en el folleto, Viserys comenzó a recitar: «La luna brillante está en el cielo, y su luz ilumina las estrellas. La luz de la luna es como una sombra, la luz de la luna es como el agua». Mientras recitaba, sintió una energía fresca recorrer su cuerpo. El cansancio que lo atormentaba se disipó y su estado de ánimo se tornó más tranquilo e indiferente. Tras aproximadamente un cuarto de hora, Viserys revisó su panel y comprobó que su valor mágico se había recuperado en 2 puntos, alcanzando 13,6. Viserys se sorprendió mucho. La recuperación de su magia era varias veces más rápida. Esto significaba que podía usar sueños de dragón con mayor frecuencia, lo que le daba más posibilidades contra el asesino. Continuó recitando, y esta vez su valor de magia aumentó de nuevo, alcanzando 15,2. Parece que la recuperación es un poco más lenta, pensó. Calculó que el efecto de recuperación había disminuido un 20%, lo que significaba que podía recuperar unos 6 puntos de magia en una hora, e incluso menos en la segunda. Pero una noche bastaba para restaurar completamente su magia. Viserys continuó cantando y, después de 3 horas, su magia se había recuperado por completo. Parece que el límite superior de mi poder mágico no ha aumentado. Quizás no canté lo suficiente, reflexionó Viserys. Sin embargo, se dio cuenta de que, además de restaurar sus puntos de magia, el canto también parecía reponer su energía. Eran casi la 1 de la madrugada, pero no tenía nada de sueño. Al contrario, su mente estaba lúcida y activa. Un momento, si el templo de los cantores de la luna tiene beneficios tan poderosos, ¿qué hay del templo del Señor de la Luz? Viserys se dio cuenta de repente de que había tropezado con un tesoro de oportunidades. En las novelas, la primera maga, Melisandre, que sirve al bando humano, venera al Señor de la Luz. Si el templo de los cantores de la luna ofrecía tales ventajas, sin duda el templo del Señor de la Luz tenía aún más que ofrecer. Además de estos dos, Bravos también contaba con el templo del Padre de las Aguas, el refugio sagrado y la infame casa de Blanco y Negro. Si bien el acceso a este último podía ser difícil, los 2 primeros estaban abiertos a quienes podían pagar. Quizás haya otros tesoros en el templo de los cantores de la luna, pensó Viserys. La canción de la luna le recordaba las técnicas básicas de artes marciales de las novelas de su vida pasada. Si existía un método de entrenamiento básico para los forasteros, debía existir uno avanzado para los iniciados.
Esta visita al templo de los cantores de la luna les había costado a los hermanos más de 30 dragones de oro, pero los objetos de alta gama sin duda costarían más. Necesitamos ganar dinero, y lo necesitamos rápido, pensó Viserys. Su intuición le decía que se encontraba en un periodo de magia baja. Los líderes de los distintos templos probablemente no valoraban mucho estas cosas, y mientras uno estuviera dispuesto a pagar, podía obtenerlas. Sin embargo, necesitaba fondos urgentemente, pero no podía recurrir al dinero de Illyrio sin más. Era una reserva estratégica destinada a mantener a raya al bando contrario. Utilizarla demasiado pronto lo haría parecer desesperado y potencialmente deshonesto. Era más prudente dejar el dinero en el banco de hierro un tiempo más. Durante los 2 días siguientes, Viserys aprovechó el buen tiempo y la luz de la luna cada noche, con la intención de que Dany practicara con él la canción de la luna. Sin embargo, pasó por alto un problema. Dany era considerada ahora semianalfabeta, y había muchas palabras que no entendía o que ni siquiera conocía. Durante su estancia en Braavos, los hermanos fueron llevados allí por Cerullin Darry, quien lamentablemente falleció unos años después. Dany era muy pequeña entonces y no pudo aprender mucho durante esos años. Su educación era prácticamente preescolar, por lo que Viserys tuvo que contratar a otro tutor para que le enseñara a leer y escribir correctamente. Viserys aprovechó la oportunidad para escribir en caracteres chinos algunos de los conocimientos adquiridos en su vida anterior, para no olvidarlos. Entre la información más importante se encontraban los puntos clave de la trama de la novela original, incluyendo varios eventos importantes y el destino de los personajes. Por supuesto, esto incluía las partes relevantes para Dany. Por eso no le enseñó chino. Antes de su viaje, Viserys disfrutaba leyendo libros de historia, pues esta a menudo ofrecía soluciones a los problemas actuales. Le contaba a Dany historias de su mundo, cambiando los nombres y los detalles, lo que también le ayudaba a comprender mejor esos relatos. Dany se sorprendió al descubrir que la habilidad narrativa de Viserys había mejorado notablemente, superando la simple fórmula del érase una vez. Gracias a las velas de aceite de ballena del taller, sus noches eran mucho más luminosas y agradables. Estas velas producían poco humo, ardían con intensidad y duraban mucho tiempo, enriqueciendo las actividades nocturnas de los hermanos. A diferencia de antes, cuando solo podían contar las estrellas, a menudo ocultas por la frecuente niebla de Braavos, ahora tenían luz suficiente para leer y escribir. Una tarde, Viserys decidió tomarse un descanso y le estaba contando a Dany la historia de la sirenita. Justo cuando llegaban al momento crucial en que Ariel cambiaba su voz por piernas, Elbo envió una carta para Viserys, aparentemente con algo importante que discutir. Aunque preocupada por el destino de la sirenita, Dany se sentó obedientemente a un lado. Señor Viserys, esta es una carta de Elbo, dijo el sirviente, entregándole el sobre. Viserys tomó el sobre y lo abrió con cuidado. La carta era breve. Señor Viserys, he invitado a Morel a mi residencia mañana para hablar sobre el pago. Le ruego que esté presente. Asimismo, se ha confirmado el premio del concurso de poesía. Un huevo de dragón, como era de esperar. Viserys estaba entusiasmado con el huevo de dragón. Aunque todos creían que los dragones se habían extinguido y ya no podían eclosionar, el huevo aún conservaba un gran valor ornamental y de colección. Illyrio se dedicaba al comercio de huevos de dragón, por lo que era plausible que Braavos o el Palacio del Señor del Mar pudieran usarlo como trofeo. Existía la posibilidad de que lo utilizaran como un truco publicitario y lo recuperaran en secreto más tarde, pero Viserys no podía permitirse el lujo de perder esta oportunidad. Para ganar el huevo de dragón, necesitaba encontrar la manera de contactar con Lady Monsadow y convertirse en su trovador. Se decía que Lady Monsadow no era fácilmente accesible para la gente común, así que tuvo que idear un plan para llegar hasta ella. Si bien el premio del huevo de dragón estaba prácticamente asegurado, la espada de acero Valyrio era otra historia. Semejante arma era verdaderamente mágica, y no se sabía con certeza si el Palacio del Señor del Mar podría ofrecerla como premio. La invitación de Elbo al banquete tenía otro motivo: conseguir que Viserys ayudara a obtener la mayor cantidad de dinero posible. Recientemente, se había producido un accidente en el taller.
Un trabajador recién contratado, por su falta de experiencia, provocó un pequeño incendio, lo que resultó en la pérdida de cientos de kilos de aceite de ballena y varios moldes para velas. Los trabajadores cualificados habían sido tentados por otro taller de velas que ofrecía salarios más altos. Era evidente que una poderosa fuerza con abundantes recursos financieros respaldaba al taller rival, con la intención de destruir el negocio de Morel. A Elvo no le preocupaba especialmente el futuro del taller de Morel, pero sí le inquietaba el cobro. Morel contaba con el respaldo de Lady Monsadow, lo que dificultaba que Elvo lo provocara. Viserys intuía que Morel podría usar sus bienes para saldar sus deudas, posiblemente convirtiendo aceite de ballena en dinero. Aceite de ballena, y murmuró Viserys, repitiendo las palabras una y otra vez hasta que lo comprendió. El aceite de ballena es grasa animal. Además de ser comestible y usarse para iluminación, también se puede usar para hacer jabón. De repente, Viserys, emocionado, tomó papel y pluma y comenzó a anotar sus pensamientos. Dany, que estaba cerca, intentó mirar por encima de su hombro, pero no pudo entender los extraños caracteres cuadrados que usaba. Viserys aún no le había enseñado ese idioma. Mientras escribía, Viserys se animaba cada vez más, llenando 4 o 5 hojas de papel antes de detenerse finalmente. Observó la pila de papeles con satisfacción, como si pudiera ver flores brotando en las páginas. Dany, dijo Viserys alegremente, volviéndose hacia ella. Pronto tendremos un nuevo de dragón. Padre e hijo estuvieron a punto de arriesgarlo todo. Habían vendido no solo algunas de las posesiones más valiosas de la familia, sino también una gran cantidad de acciones a Lady Thalia. Su único objetivo era asegurarse una participación significativa en el próximo Festival de los 10 días, que se celebraría 3 meses después. Sin embargo, como dice el refrán, la desgracia nunca viene sola. Elvo los había invitado a un banquete, y las implicaciones eran evidentes. Necesitaban encontrar la manera de estabilizar esta situación tan delicada. De camino a la mansión, se toparon con Viserys. Padre e hijo sintieron un escalofrío. Viserys era ahora el miembro más dinámico del círculo íntimo de Elvo. Podía transformarse de un aliado tranquilizador en un adversario peligroso en cualquier momento, sometiéndolos a una presión inmensa. Maestro Morel, saludó Viserys desde su carruaje. Lord Viserys, respondió Morel, intentando mantener la compostura. Tras intercambiar saludos, se produjo un breve y tenso silencio. Morel logró mantener la calma, pero el joven rabino estaba muy nervioso. La imagen de la docena de cadáveres lo atormentaba. Él mismo había lidiado con las consecuencias de esas muertes, un recuerdo que jamás podría olvidar. La sola idea de convertirse en uno de ellos aumentaba su desesperación. Elvo mencionó que tenía un buen vino, bastante interesante, dijo finalmente Morel, intentando romper el silencio con un comentario insignificante. Viserys lo tomó como un simple saludo y respondió: entonces, démonos prisa y lleguemos temprano al banquete. ¿Sí? Bien, repitió el rabino, casi con demasiado entusiasmo. Viserys instó a su chofer a acelerar, dejando atrás al padre y al hijo, visiblemente angustiados. Rabi observó el polvo que levantaba el carruaje de Viserys delante de él, sintiendo una profunda desolación. Creía que, a ojos de Viserys, ya se habían convertido en el blanco de los extorsionadores. Recordar el incidente del comedor de pescado solo intensificó su temor, provocando que se le enfriaran las manos y los pies. Para tranquilizarse, Rabi se aferró a la idea de que Lady Thalia tenía intereses en el taller y que Elvo no se atrevería a presionarlos demasiado. Esto le brindaba una frágil sensación de seguridad. Sin embargo, era muy consciente de que Thalia poseía muchas propiedades y no estaba claro cuánta ayuda podrían ofrecerle. En esencia, estaban usando el nombre de Thalia para obtener ventaja sobre Elvo, quien desconocía el verdadero alcance de la implicación de Thalia. Mientras estos pensamientos rondaban por su cabeza, llegaron a la mansión de Elvo. Elvo, acompañado por un joven contable, los recibió. Contrario a lo que esperaban, Elvo no había preparado un banquete completo, sino que había dispuesto vino y refrescos en la sala de estar.
La atención de Elbo se centró primero en Viserys, que estaba a punto de hablar, pero al ver a Morel y al rabino detrás de él, les dejó que se acomodaran primero. Sin embargo, Viserys tenía sus propios planes y no estaba del todo de acuerdo con el de Elbo. Aunque trabajaba para él, la naturaleza de su relación pronto cambiaría. Todos tomaron asiento y Elbo fue directo al grano. Maestro Morel, he oído que hubo un incidente en el taller recientemente. ¿Cómo se está gestionando? Morel respondió rápidamente. Gracias por su preocupación. El asunto se ha resuelto adecuadamente y no afectará la producción posterior. Eso es genial. Exclamó Elbo, alzando la voz. Brindemos por el taller. Tras unas copas, Elbo continuó. Maestro Morel, es un honor trabajar con usted en esta ocasión, gracias a Lord Viserys, por supuesto. Morel y Ravi alzaron sus copas para agradecer a Viserys, quien les respondió con un gesto de cabeza. Nuestra colaboración finalizará en unos días y espero recibir un pago por adelantado. Sé que esto suena un poco descortés, pero puedo rebajar la cantidad, dijo Elbo, extendiendo las manos con impotencia. Supongo que comprenderá que somos responsables de muchas personas. Aquí viene, pensaron Morel y Ravi, sintiendo un nudo en el estómago. Sabían que era la prueba de Elbo, y su futuro dependía de ese día. En realidad, el dinero que tenían distaba mucho de ser suficiente, ya que casi todo se había reinvertido en el taller. Esperaban ganar tiempo hasta que llegara el primer lote de mercancía, lo que les daría un respiro. Lo que realmente necesitaban era que Elbo aceptara aplazar el pago un poco más. Morel parecía preocupado y dijo, lo siento mucho, maestro Elbo. También tenemos obligaciones con otros, y entiendo su situación. Tenga la seguridad de que, en cuanto se entregue el primer lote de mercancías, le pagaremos sus honorarios lo antes posible. Sí, lo antes posible, añadió el rabino, intentando sonar convincente. Viserys se tocó la barbilla, observando el cambio en la expresión de Elbo. Observó con interés cómo Elbo continuaba. Ah, ¿sí? He oído rumores preocupantes últimamente de que todos los trabajadores cualificados de tu taller se han marchado. ¿Cuándo se entregará exactamente el primer lote de mercancías? Padre e hijo intercambiaron miradas incómodas antes de forzar sonrisas. Un poco más de un mes, 2 como máximo, respondió Morel. Y después de la celebración, si es así, tendré que cobrar intereses, y. Elbo dijo con seriedad. También puede que necesite alguna garantía. ¿Garantía? Me pregunto qué crees que podríamos usar como garantía, preguntó Morel, sintiendo una sensación de pavor. Elbo alzó su copa, removiendo pensativamente el líquido rojo que contenía. El taller de velas. Creo que el aceite de ballena es el activo más valioso que tienes. Pero el aceite de ballena es la materia prima para hacer velas. Sin aceite de ballena, el rabino comenzó a protestar, pero Morel lo hizo callar rápidamente. El aceite de ballena es realmente valioso. Me pregunto cuánto cree usted que sería apropiado como garantía, preguntó Morel, con la voz tensa por la ansiedad. ¿Cuánto tienes? Preguntó Elbo. Unos 700 libras, respondió Morel. Entonces 500 libras, dijo Elbo con decisión. Morel sintió una punzada de desesperación. Hipotecar 500 libras los dejaría con solo 200, lo que dificultaría bastante la producción del primer lote de mercancías. La verdadera intención de Elbo era vender la garantía a otro taller de velas. Si no hubiera sido por la intervención de Thalia, se lo habría llevado todo sin dudarlo. Justo cuando Morel y su hijo estaban a punto de discutir, una voz como el sonido de la naturaleza resonó. Elbo, no tengo prisa por recibir mi parte. Si mi parte se deja temporalmente de lado, creo que deberíamos dejar 350 libras de aceite de ballena para el taller. El rabino miró a Viserys con gratitud, sin imaginar que aquel dios de la muerte en su corazón resultaría ser una persona tan considerada. 350 libras facilitarían enormemente la producción del primer lote de productos. Morel, más experimentado y perspicaz, percibió la inesperada deserción en la mesa de negociaciones. Le sorprendió que Viserys se opusiera directamente a Elbo de esa manera.
Mientras tanto, Elbo miró a Viserys con cierto disgusto, pero rápidamente disimuló su irritación. ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo este chico? Viserys continuó con un tono tranquilo y seguro. Sin embargo, tengo dos condiciones. Viserys no tenía intención de consultar primero con Elbo. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Había visto a altos funcionarios reírse y reprender, y a multimillonarios soltar sus palabras con brusquedad. Toda esa etiqueta le resultaba irrelevante. Mientras pudiera aportar beneficios de forma constante, tendría seguidores por naturaleza. Entre él y Elbo, lo llamaban cooperación, pero en realidad solo era un trabajo. Ahora que Viserys tenía las habilidades y el capital, ¿por qué iba a trabajar para otro? A pesar de la mirada de desaprobación de Elbo y la confusión de Morel, Viserys expuso sus condiciones. Sin embargo, tengo dos condiciones. Por favor, continúa, dijo Morel con entusiasmo. Si existía una brecha entre Viserys y Elbo, esta podría ser su oportunidad. Primero, espero que puedan proporcionarme un lugar. Tengo algunas ideas que quiero poner en práctica. ¿Sí? No hay problema. Morel asintió enseguida, e incluso su cabeza calva, que se había vuelto algo gris por los repetidos golpes, pareció recuperar algo de brillo. Elbo, en cambio, bebió un par de tragos más. Si Viserys no lo apoyaba, no se atrevería a hacer semejante exigencia. 350 libras. Calculó que al final del día solo recibiría 200. En cuanto a la parte de Viserys, dijo que no tenía que preocuparse si por el momento no la quería. Segundo, necesito que me presentes a Lady Falia. Elbo miró a Viserys, con una mueca burlona en la comisura de los labios. Comprendió lo que Viserys intentaba hacer. Probablemente quería aprovechar esta oportunidad para luego tener su propio negocio. Elbo no entendía por qué Viserys querría hacer eso. Sabía cuánto dinero tenía Viserys. Esa cantidad podría ser suficiente para mantener una vida relativamente decente. Pero si quería hacer algo importante, debería renunciar a ello cuanto antes. ¿Y sus supuestas ideas? En Braavos abundaban las ideas, y cada día surgían más que peces en el mar. ¿Cuál era su razón? Elbo pensaba que Viserys estaba arruinando su propio futuro ese día. Pero considerando el poder de Viserys, podía soportarlo por ahora. Sin embargo, pensó que tal vez no sería mala idea. Cuando Viserys fue rechazado y perdió todo su dinero, estaría en mejor posición para tratar con él. Además, podría ver a Falia de Monsadou cuando quisiera. Con este pensamiento, Elbo se relajó y se giró para observar la reacción de Morel con una actitud tranquila. Tras escuchar la petición de Viserys, las cejas de Morel, que apenas comenzaban a relajarse, se fruncieron de nuevo. Pensó un momento y dijo: puedo presentártela, pero, la agenda de Lady Falia parece estar muy apretada, y solo la he visto 3 veces. De hecho, Morel nunca la había conocido en persona. Siempre había negociado con el ama de llaves de Falia. Claro que, si coincidía con ella en un banquete, la había visto de lejos alguna vez. Falia ostenta el título de sombra lunar, por lo que siempre lleva velo en público. Morel ha visto a Falia físicamente, pero no su rostro. En resumen, es como si nunca la hubiera visto. Elbo soltó una risita, pero no dijo nada. No hay problema, solo recuerda mencionar mi nombre. Elbo sonrió con desdén para sus adentros, pensando: ¿mencionar tu nombre? ¿El nombre del rey mendigo? Morel permaneció en silencio. Solo sabía que Viserys estaba de su lado ahora. Sí, ¿cuándo te gustaría conocerla? Te avisaré. La reunión tuvo un resultado relativamente satisfactorio, al menos para Viserys y Morel. Elbo sin duda prolongó la reunión, pero Viserys se dirigió directamente al taller con Morel después. Elbo los despidió en la puerta, observándolos marcharse impasible. El incidente no fue de gran importancia, pero tampoco fue insignificante. Por supuesto, el poderío de Viserys fue un factor determinante. Una vez que llegaron al taller, Morel encontró de inmediato un lugar adecuado y ordenado para Viserys. Había todo tipo de equipo disponible, y Viserys quedó muy satisfecho.
Primero pidió a alguien que le comprara todos los materiales y luego encargó especialmente a un agente de policía que se hiciera cargo del mantenimiento. Teniendo en cuenta la confidencialidad, Viserys lo hizo casi todo él mismo. Los demás solo tuvieron que ayudar con las tareas más pesadas. Al principio, Ravi sentía cierta curiosidad y se preguntaba qué hacía Viserys con las mantas. Pero bajo la tutela de su padre, enseguida se puso manos a la obra con la fabricación de velas y no hizo más preguntas. Viserys planeaba hacer primero algunas muestras, y los materiales que necesitaba no eran muchos. Cosas como el aceite de ballena las tomaba directamente del almacén, y Morel y su hijo no dijeron nada. Viserys estuvo ocupado casi todo el día, desde la mañana hasta la tarde, y finalmente obtuvo resultados. Al ver la sustancia espesa y pastosa en el caldero, que parecía una papilla de arroz espesa, Viserys supo que lo había logrado. Solo quedaba dejarla reposar un rato. En cuanto al proceso de secado posterior, llevaría demasiado tiempo, por lo que probablemente optaría por el método de secado más costoso. Una vez reconocida su tecnología, podría estandarizar el proceso. Después, Viserys preguntó por el valor del taller, que rondaba los 30.000 dragones de oro. Lady Thalia poseía el 40%. Tras insistir un poco, Viserys supo por boca del rabino que Lady Thalia parecía decidida a conservar el taller de velas. Al parecer, el taller era muy importante para ella. Esto le dio a Viserys más confianza para reunirse con Thalia, conocida como la sombra lunar. Incluso utilizando el método de secado, Viserys calculó que tardaría medio mes en formarse el primer jabón. Durante ese tiempo, se dedicó principalmente a practicar la danza del agua. Dany aprendió la coreografía completa, mientras que Viserys se centró en dominar los pasos. Esto permitió que la destreza de Viserys con la espada mejorara rápidamente. Esgrima. Maestro, 2164, 10.000, más todavía quedan más de 2 meses, lo cual es tiempo más que suficiente, pensó. Recientemente, Viserys no solo había mantenido sus habilidades con la espada, sino que también había comenzado a aprender tiro con arco. Con la ayuda de la función de limpieza de puntos del sistema, alcanzó rápidamente el nivel de experto. Un día, Viserys activó pasivamente Sueños de Dragón. Al parecer, el asesino se había instalado en un hotel de Braavos. Antes, la fuerza de Viserys era limitada y solo podía activar Sueños de Dragón de forma pasiva cuando llegaba el enemigo, lo que le permitía escapar. Pero ahora poseía una fuerza considerable. A juzgar por todo Braavos, incluso los espadachines de la escolta del Señor del Mar apenas podían igualarlo en combate. Esa noche, Viserys se puso su capa negra, miró a Dany dormida y luego desapareció en la oscuridad. Esa noche le iba a mostrar al asesino lo que significaba ser un invitado en su propia casa. Los sueños de dragón de Viserys aún no eran lo suficientemente poderosos como para ser atacados directamente. Esta vez, la información que obtuvo a través de un sueño de dragón pasivo no era del todo precisa. Sin embargo, si bien sus habilidades mágicas podían ser limitadas, su capacidad de razonamiento no lo era. Aunque Braavos es una ciudad extensa, ciertos lugares clave funcionan como centros de transporte y puntos de encuentro. Mediante un proceso de eliminación, pudo reducir las posibilidades. En primer lugar, Puerto Púrpura, el puerto marítimo más grande de Braavos, solo permite el atraque de barcos locales. Sus tabernas y posadas atienden exclusivamente a los lugareños, a menos que llegue alguien particularmente rico o poderoso. Dado que el asesino había estado en el mar durante más de 10 días, era improbable que lo encontraran allí. Por lo tanto, Puerto Púrpura quedó descartado. Lo más probable era que el lugar fuera Puerto de Rackman, contiguo a Puerto Púrpura, especializado en recibir forasteros. Entre las posadas se encontraba la posada del Anguila Verde. En la historia original, Sam, el buen amigo de Jon Snow, la había visitado, al igual que Arya Stark. La posada era conocida por su diversidad, con extranjeros que hablaban varios idiomas. Parecía el escondite perfecto para un asesino que había venido a matar a Viserys y a su hermana. Viserys alquiló una barca discreta con una moneda de plata con forma de luna para que lo llevara a las inmediaciones del puerto de Rackman.
Estaba decidido a ir directamente a la posada del Águila Verde. Como bulliciosa ciudad comercial, Bravos no tenía concepto de toque de queda. Los muelles siempre estaban activos, con estibadores trabajando en turnos nocturnos para ganar más. Al llegar a los muelles, Viserys observó a un grupo de estibadores que arrastraban barcos de carga. Gritaban al unísono, esforzándose contra el peso en las oscuras aguas. Desde la distancia, parecían ser engullidos por el Mar Negro. Viserys desembarcó al son de las olas rompiendo contra la orilla. Cerca del puerto de Rackman había un lugar llamado la Catería. A pesar de su nombre, no era una casa para gatos, sino un burdel con temática felina. Las empleadas llevaban orejas de gato falsas e imitaban los sonidos de las gatas en celo para atraer a los transeúntes. Sus voces eran capaces de derretir los huesos de un hombre. Viserys se frotó rápidamente la cara y se marchó del lugar, murmurando: reacción normal, reacción normal. Respiró hondo varias veces el aire marino para calmarse antes de entrar en la posada del Águila Verde. La posada del Águila Verde era la más grande de la zona, con un interior espacioso. Cada columna estaba adornada con 2 o 3 candelabros, y la posada utilizaba velas de aceite de ballena, lo que la hacía excepcionalmente luminosa. La mayoría de las áreas eran claramente visibles, y 5 o 6 camareras servían vino. Algunos huéspedes, sobre todo los pícaros, les pellizcaban las nalgas, pero las camareras no se resistían, sabiendo que esos huéspedes dejaban mejores propinas. Viserys observó la bulliciosa posada, notando la diversa multitud de al menos 100 personas. La clientela era una mezcla de lugareños, habitantes de Poniente e incluso 2 Dothraki con espadas curvas a la espalda. A juzgar por sus cortas trenzas, los Dothraki parecían haber perdido más batallas de las que habían ganado, lo que indicaba que distaban mucho de ser los temibles guerreros que normalmente se asocian con su raza. Encontrar al asesino entre semejante multitud no sería tarea fácil. Viserys distinguió 3 grupos principales de personas conversando. Uno que hablaba la lengua común y 2 que hablaban valirio. Vestido de marinero con un turbante marrón, Viserys se mimetizaba bien con el entorno y no llamaba mucho la atención. Primero se acercó al grupo que hablaba la lengua común. Estaban hablando de la rebelión en las Islas del Hierro de hacía unos años, un tema que difícilmente interesaría a un asesino de Poniente. Luego se dirigió a los 2 grupos que hablaban valirio, pero estos estaban absortos en conversaciones sobre la próxima celebración de 10 días. Al darse cuenta de que el asesino no estaría entre los que comentaban los chismes locales, Viserys pidió una copa de vino y buscó un punto estratégico desde donde pudiera observar la posada. Evaluó sistemáticamente a los clientes, tratando de identificar a alguien sospechoso. 2 hombres vestidos con ropas llamativas, como gallos en un gallinero, eran claramente bailarines acuáticos locales y podían descartarse como sospechosos. Varios vendedores con paquetes grandes parecían igualmente improbables como asesinos, dadas su actitud y costumbres. Viserys pronto se dio cuenta de que este método de identificación era ineficaz. Un asesino experto dominaría el camuflaje. Decidió adoptar una estrategia más audaz y optó por atraer a la serpiente fuera de su escondite. Cualquiera que mostrara interés en el rey mendigo levantaría sospechas. Viserys llamó a una camarera, una chica de unos 17 años. Tenía una figura algo más robusta de lo normal y lucía una sonrisa cómplice. Viserys le estrechó la mano y, aunque ella fingió apartarse, él le entregó un puñado de dragones dorados. Por favor, invítalos a todos a una copa, dijo con tono coqueto. Diles que es un regalo del marinero Sinbad, que quiere oír historias sobre el rey mendigo. El resto corre por tu cuenta. El corazón de la camarera se aceleró al ver los pequeños tesoros amarillos en su mano. Volvió a mirar al marinero Sinbad y encontró que los rasgos faciales tras su barba eran bastante apuestos. Su resistencia se desvaneció. Asintió, guardó un dragón dorado en su manga y se dirigió a la barra. El posadero, un hombre calvo de unos 40 años con una prominente papada producto de años de excesos con la bebida, se quedó un rato detrás de la barra. Ver a alguien pagar una ronda de bebidas le iluminaba los ojos. Significaba mayores ingresos. Sacó una copa de cobre dorada y la golpeó con una cuchara.
Din 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 din, el golpe de la cuchara contra la taza produjo un sonido nítido, e inmediatamente la posada quedó en silencio mientras todos dirigían su atención al bar. El posadero señaló en dirección a Viserys y anunció: todos, nuestro marinero, Lord Sinbad, quiere ofrecerles una bebida. Brindemos por él. Por Sinbad. Por Sinbad. Vitorearon los clientes. Siempre era un placer beber gratis, y alzaron sus copas en dirección al posadero. Viserys asintió en señal de asentimiento. El posadero continuó: a Lord Sinbad le gustaría saber algo sobre el rey mendigo. Me pregunto si alguien podría contarnos algo sobre él. Din din, un sonido similar de golpes provino de algún lugar de la posada. Un joven, vestido con decoro, se puso de pie. Sus puños estaban ajustados y pulcros, y su nariz alta y recta le confería un aire de autoridad. Todos, sé algo sobre este rey mendigo, Lord Sinbad dijo, alzando su copa hacia Viserys antes de mirar a su alrededor para comenzar su relato. El rey mendigo, cuyo verdadero nombre es Viserys Targaryen, es descendiente de la realeza caída de Poniente. Muchos lo saben, y se le llama el rey mendigo porque, hace casi un año, vendió la corona de su madre e invitó a un grupo de mercenarios a un banquete, con la esperanza de que lo ayudaran a restaurar su reino. El joven hizo una pausa, con un destello de orgullo en los ojos. El banquete se llamaba el banquete de la corona, y tuve la suerte de estar allí. Verás, los mercenarios son hombres de negocios, y no creían que el pobre rey mendigo pudiera cumplir su promesa, así que se rieron de él sin piedad. Recuerdo al líder de los mercenarios del puño riéndose de él, llamándolo un niño que busca leche por todas partes. Le sonrió a Viserys, quien le devolvió una sonrisa forzada. Viserys pensó para sí mismo: esto es lo que significa ser un matón. La mayoría desconocía los detalles de aquel banquete, pero ahora sí. Viserys optó por contenerse y aceptar este asunto desagradable, pero pronto se volvió a oír el tintineo de las copas. Un hombre bajo y corpulento se puso de pie. Debido a su estatura, algunos espectadores que se encontraban a lo lejos ni siquiera lo vieron al principio. Su cuello era tan grueso que casi tenía el mismo tamaño que su cabeza. Señor, todo lo que usted dijo es historia. De hecho, este rey mendigo es bastante capaz, dijo el hombre bajo y corpulento, poniéndose de puntillas y saludando a Viserys antes de comenzar su relato. No sé si recuerda a la compañía del pez feroz, pero este rey mendigo casi aniquiló a todo el grupo él solo. Fue hace unos meses, y el rey mendigo no tenía dinero, así que usó a su hermana como garantía. Su hermana era muy hermosa, así que el acreedor aceptó. Pero cuando llegó el momento y no pudo pagar, el acreedor envió a alguien a cobrar la deuda y quiso llevarse a su hermana por la fuerza. Después de eso, el rey mendigo los mató a todos. Se dice que la situación fue muy trágica, y la sangre que corrió inundó el callejón. ¡Dios mío!, exclamó alguien. ¿A cuántas personas mató?, preguntó otro. ¿Por qué no lo arrestaron?, se preguntó otro. En comparación con las burlas iniciales, la opinión pública sobre Viserys había cambiado un tanto. Les escandalizaba su brutalidad y les repugnaba su impago de deudas. La mayoría de los indignados eran lugareños. Sin embargo, los dos Dothraki estaban bastante entusiasmados, pues creían que aquel hombre era un verdadero guerrero. Y por eso el rey mendigo se ha ganado el nombre de devorador de peces feroz. El hombre corpulento continuó, y luego le contó a la multitud cómo Viserys había trabajado en el taller como obrero. A este tipo corpulento parecía gustarle usar expresiones exageradas. Dijo que la cuneta se había vuelto roja. Aunque exageradas, las voces que despreciaban a Viserys por no pagar sus deudas desaparecieron, reemplazadas por el asombro de que Braavos hubiera dado a luz a otro hombre fiero. Los dos Dothraki estaban aún más emocionados. Se golpeaban el pecho y lanzaban extraños rugidos, atrayendo la atención de los demás. Las dos primeras personas ya habían dicho todo lo que tenían que decir, y Viserys les dio las gracias a todos y se levantó para marcharse. De hecho, mientras el hombre bajito contaba la historia, Viserys había estado observando a los demás de reojo. Se había dado cuenta de que, como los dos hombres hablaban con tanta viveza, no había notado nada inusual.
decidió quedarse un rato afuera. Si el asesino estaba en la posada, probablemente lo seguiría. Si no, iría al siguiente lugar. Si el asesino comprendía la esencia del reembolso, tal vez tendría que ir a la residencia para gatos. Viserys aminoró el paso y caminó por un camino pequeño con poca gente. Tras caminar media hora sin ver a nadie siguiéndole, decidió ir a otro sitio. Justo cuando Viserys estaba a punto de marcharse, apareció una anciana encorvada, envuelta en un chal azul grisáceo. A primera vista, parecía una gamba gigante. Al pasar junto a él, Viserys sintió que algo andaba mal, pero no lograba identificar qué era. Al verla desaparecer tras la esquina, Viserys finalmente comprendió de qué se trataba. Era el olor. Una anciana no debería oler tan fuerte a mar. Recordó el sueño que había tenido, en el que la asesina parecía haber quedado atrapada en una tormenta y había estado a la deriva en el mar durante días. Corrió tras ella, solo para descubrir que la anciana había desaparecido. Algo tramaba. Justo cuando Viserys escudriñaba los alrededores, sintió de repente una ráfaga de viento. Su cuerpo la esquivó instintivamente, y una afilada daga pasó rozándolo, dejando una brillante imagen residual. Era la anciana de antes. Ahora, se mantenía erguida y recta, su disfraz se desprendía como la piel de una serpiente. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? Preguntó Viserys con voz firme, aunque estaba en estado de alerta máxima. Los rasgos de la asesina estaban ocultos por las sombras, y habló con una voz deliberadamente distorsionada y ronca. ¿Qué te hace pensar que te estoy siguiendo? ¿Te envió Robert? Preguntó Viserys, entrecerrando los ojos. Debe haber sido duro estar tantos días en el mar, ¿verdad? Los ojos de la anciana se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Cómo sabía él de la tormenta? ¿Y del barco de la casa Saline? ¿Cómo me había localizado hasta aquí? Esta repentina revelación sobre sus recientes problemas la inquietó, haciéndola sentir expuesta y vulnerable. El asesino, presintiendo el peligro, se dio la vuelta y huyó con la agilidad de un gato negro. Viserys, manteniendo la calma, sacó su ballesta y disparó en la dirección en la que ella huía. ¡Zas! Ruido sordo, un sonido confirmó que había acertado. Se acercó con cautela y encontró al asesino tendido inmóvil en el suelo, como paralizado. El veneno del pez marino no pudo haber hecho efecto tan rápido. Pensó Viserys, mientras volteaba a la asesina justo cuando ésta tragaba algo. Al darse cuenta de que era una pastilla envenenada, la golpeó rápidamente en el estómago, provocándole convulsiones y haciéndola escupir un líquido negro y maloliente. Al ver frustrado su intento de suicidio, intentó arrancarse la lengua de un mordisco, pero el veneno ya había hecho efecto, debilitándole la mandíbula. Una vez que se aseguró de que ya no representaba una amenaza, Viserys comenzó a registrarla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¡Una asesina!», exclamó. Final del capítulo.